Bueno, muy buenas tardes, chiquillos, a los que nos están viendo desde la grabación. Hoy es la quinta tutoría y ya por fin haremos la práctica para el examen del viernes. Entonces, espero que presten mucha atención y que estén bien atentos. Para comenzar, yo les tengo preparados, aquí voy a compartir pantalla, este Kahoot, lo voy a generar y les voy a pasar el link, a ver a que se... ¿Ok? Para que se vayan uniendo, chiquillos. Entonces, bueno, si no también con el ping, eh, creo que con esto, no sé, vamos a ver, se lo voy a mandar por aquí, por el chat del Zoom. Ok, ahí vamos a esperar, somos 6, si alguno por alguna razón no se puede conectar, ahí porfa que nos diga para, o bueno, o si tiene problemas para esperarlo, o esperarlo. Ahí vamos. Les puse igual, o sea, a mí me gusta que sean con nombres anónimos para no saber el ganador ya hasta el final del juego. Entonces, pues sí, bueno, vamos a esperar a ver qué. De momento solo hay dos conectados. Ya está el tercero. Ok. Son, son bastantes preguntas. Son como unas 20, creo. Entonces no se desanimen. Igual, esto, aunque es un juego como competitivo y les dan puntos así, no se desanimen si fallan algunas, así, porque esto es más por el aprendizaje, ¿verdad? Entonces, esperemos a ver. Faltan 3 personas de que se unan. Igual, si alguien está teniendo problemas, ahí me puede escribir por el chat y los esperamos un ratito. Apenas hayan 6, yo ya estamos todos, entonces comenzamos. ¿Sí? Allá están 4, faltan 2. ¿Sí? Ah, bueno, bienvenida, Lisette. Espero todo bien. Ah, bueno, dice Manuel que en el caso él no puede conectarse, está bien. No, no te preocupes, Manuel. Creo que ahorita se nos acaba de... Ah, ok, está bien, yo tranquilo. Se nos acaba de unir otra compañera, Eliseth. Entonces, bueno, te explico, vamos a jugar un Kahoot ahorita, como de repaso de la materia, de todo. Entonces, si quieres te damos un chancecito para que te incluyas al juego. Y también bueno, Jocelyn dice que tiene problemas con internet. Entonces, bueno, vamos a dar un par de minuticos. Voy a parar la grabación nada más para... Ok, bueno, ya estamos de vuelta. Vamos a empezar con los jugadores que están ahorita. Entonces, bueno, se viene. Puedo hacer pantalla completa. Ok, práctica de examen, chiquillos. Dice, primera pregunta. La imagen de cero en la función es, ¿ok? Ahí viendo la gráfica, ¿cuál sería la imagen de cero? ¿Sí? Esto es calcular la imagen viendo una gráfica. Ok, muy bien, -2. Vamos a... Ay, rayos, si pongo la gráfica me sale así. Este, ok, eso no sé por qué pasa, pero bueno, ahí quizás se puede observar un poquito, nada más para hacer el repaso. Para calcular una imagen, viendo la gráfica, en este caso la imagen de cero, entonces nos vamos a ubicar en el cero del eje X, ¿ok? Porque las imágenes están en el eje Y. Las preimágenes se encuentran en el eje X. Eso lo tienen que tener muy en cuenta siempre, ¿ok? Entonces, para calcular la imagen de cierto número, en este caso 0, ¿okay? Nos ubicamos en el eje X y vamos a ver en qué momento choca con la función. En este caso choca con -2. Entonces, esa sería la imagen de 0. ¿Okay? Si preguntáramos, por ejemplo, por la imagen de 1, ¿okay? Nos ubicamos en el 1, en la gráfica, ¿verdad? Esto es con la gráfica. Nos ubicamos en el 1, en el eje X, y bajamos y vemos cuándo choca con la función, que en este caso también es con el -2. ¿Okay? Eso nada más para que quede claro. Voy aquí a borrar las anotaciones y salir. Ok, está bien.
Vamos a ver cómo va. Ok, ok. Igual, creo que se pueden agregar en cualquier momento al juego. Creo que eso no hay problema. Creo. Ok, vamos con la siguiente, entonces. Pregunta 2. Ok, ahora le preguntan por la preimagen de -2, en la misma. La preimagen de -2, o las preimágenes. ¿Cómo haríamos para calcular eso dentro de la función? Ok, hey, 0 y 1 sería en este caso. Cuando, okay, lástima que sea así, cuando nos piden las preimágenes, entonces recordemos que las preimágenes se encuentran en el eje, les dije, las imágenes se encuentran en el eje Y las preimágenes en el eje X. Entonces, cuando me dicen la preimagen de -2, buscamos esta línea de acá, que es la, bueno, creo que aquí hay para hacerla, aquí. Exacto. Trazamos esta línea que pasa por el -2 y vemos en el eje X cuáles son los números que corresponden a este choque, ¿verdad? A que chocan con esta línea, que en este caso sería, para cambiar aquí, voy a hacer otro colorcito, que en este caso sería el 0, ¿verdad? Porque viene aquí, sube, 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 es el 0, y aquí también choca. Sería el 0 y el 1. Entonces, preimágenes de -2 serían, en este caso, 2, el 0 y el 1. ¿Ok? Es probable que, bueno, tal vez si en el examen les ponen a calcular imágenes y preimágenes sin la fórmula, ¿verdad? En este caso yo sí les puse la fórmula, pero en el examen quizá no. Entonces, para que lo tengan bien presentes. Ok, vamos con el siguiente. Igual, cualquier duda, nada más ahí, prenden el micrófono y la vemos. Bien. Ok, creo que... Ok, vamos a ver. ¿Verdadero o falso? La siguiente relación representada por un diagrama de Venn es una función. Esto que aquí es una función, ¿sí o no? Es una relación, pero es función también. Vamos a ver. Okay. Falso, correcto. Aquí la podemos observar. ¿Por qué no es una función? Bueno, hay varias cosillas que hacen que no sea una función. Primero, que del 2 salen dos flechitas. Es decir, el 2 tiene dos imágenes y eso no se puede. Imágenes solamente pueden haber una para una función, ¿verdad? No puede haber, perdón, para un elemento del dominio. No puede haber un elemento que se relacione con dos o más elementos en el codominio. Y segundo, que el 5, bueno, no, si es el dominio, sí debería. No, dejémoslo solamente con esta, porque esto ya podría ser que no esté definida, ¿verdad? Entonces sí, si ya llega esto, que del 2 salen dos flechitas, ya eso no es función. ¿Sí? Continuemos. Vamos a ver, esa la pegaron todas, entonces súper bien. Ok, siguiente. Pregunta 4. Ok, el dominio máximo de una función. Ok, esta, 1 sobre x más 2. Esta se realiza con restricciones. Es que les digo, una pistita. ¿Sí? Nada más la idea intuitiva de cómo calcular el dominio máximo de una función con un x en el denominador. A ver, recuerden que se pueden unir en cualquier momento al juego, por si acaso. Igual a los que tienen mal internet, este, ahí espero que al menos puedan leer las preguntitas. Ok, dice, ok, dos lo tuvieron correcto. Reales menos -2. Ahí quizá esta la puse de trampa, digamos, porque quizás se pueden comer el signo. Este, y sí pasó. Pero bueno, no importa, no se preocupe. Cuando tenemos una función que tiene una x en el denominador, en este caso, recordemos que el denominador nunca, 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 por nada en el mundo puede ser 0. ¿Ok? Entonces,
Lo que está en el denominador, x más 2 en este caso, tiene que ser diferente de 0. Ahí lo estoy haciendo en la pantallita. Tiene que ser diferente de 0. Esto implica entonces que si yo resto 2 a ambos lados o paso el 2 a restar, que x tiene que ser diferente a menos 2. Esta es la única restricción que tiene. ¿Okay? Recordemos eso, nada más. Para calcular dominio máximo, cuando hay un x en el denominador, es hacer este proceso de acá. ¿Okay? Tiene que ser diferente de 0 y espejo la x. Aquí estamos haciendo un repasito de lo que ustedes ya han visto en todo el semestre. ¿Verdad? Ay, perdón. Se me salió ahí el Kahoot un toque. Listo. Ok, la tuvieron 2 personas buenas y una mala y se fue. Bueno, ¿qué hice? Porque así les recuerdo muy bien que tienen que estar bien atentos del signo. ¿Okay? Además, ustedes lo pueden comprobar. Si yo agarro el menos 2 y yo lo meto en la función, sería menos 2 más 2, que es 0. Ah, ok, entonces sí es restricción. Pero si yo agarro el 2 y lo meto acá, sería 2 más 2 es 4. Y 4, pues no es restricción, sí puede ser un denominador 4. Entonces, ahí para que lo tengan presente. Vamos con el siguiente. Ahí tuvimos un cambio en las posiciones, se van peleando ahí el podio entre todos. Vamos a ver. Ok, 5. El dominio máximo de la función. Ah, ok, ahora esta es una función con raíz. ¿Cómo calculábamos el dominio máximo de una función que tiene raíz? Vamos a ver. Vamos a ver si se acuerdan. Igual no se preocupen, aquí lo vamos a ver entre todos. Igual para los que están en casa, los que no participan del juego. Ok. Ok, tenemos. Hey, 3 personas la tuvieron bien. No, pero no se preocupen que aquí los errores son para aprender. Recordemos, cuando tenemos una X dentro, aquí estoy con la línea, perdón. Cuando tenemos una X dentro de una, bueno, no una X, cualquier variable, ¿verdad? Porque puede ser Y, puede ser H, puede ser, pero eso parece más una N, puede ser cualquier variable, ¿verdad? Pero la tenemos dentro de una raíz, entonces recordemos que una raíz nunca puede ser negativa, ¿verdad? No puedo calcular raíz de menos 2, ¿verdad? En los números reales. Obviamente los que sepan de números complejos sí lo podrían hacer. Pero una raíz en los números reales nunca puede ser menos 2, menos 4, menos 8, menos 20. Entonces, lo que esté dentro de la raíz, nosotros tendremos que realizar una inecuación para que esto sea positivo, o en este caso mayor o igual a 0. ¿Sí? Y hacemos lo mismo, despejamos la X a ver cuál es el resultado. Entonces, en este caso, esto implicaría que si X más 2 tiene que ser positivo, ¿verdad? Porque está dentro de la raíz, entonces X va a tener que ser mayor o igual a menos 2. Y efectivamente, ese es ese intervalo que nos presentan ustedes aquí. ¿Sí? Ahora, a ustedes les podrían salir en el examen una función algo así, como x, raíz de x más 2 sobre x menos 2, por ejemplo. Entonces, para calcular el dominio máximo, tendrían que calcular tanto las restricciones de la raíz como las restricciones del denominador. ¿Sí? Nada más para que lo tengan en cuenta, ¿verdad? El dominio máximo es sacarle todo lo que no pueda ser posible, porque indefine la función, ¿verdad? O sea, indefine es decir que la hace que no suceda. Es decir, como el menos 2 o el denominador 0. Okay. Bueno, vamos a ver. Esta 3 la tuvieron bueno, entonces súper bien. Tenemos a Iger Cóndor con una racha ahí. Entonces, no, chiquillos, igual, faltan muchas preguntas todavía. Ok, ¿cuál es el dominio de la siguiente función? Okay, ya lo calculamos con el criterio, pero ahora con la gráfica. ¿Cómo calculamos el dominio de la función con la gráfica? Digamos que las flechas siguen indefinidamente, ¿verdad? Aquí, bueno, no sale como la flechita, pero eso sigue. Eso sigue.
Ok, esta les di más tiempito porque calcular el dominio viendo la gráfica a veces puede ser un pelín más truculento, como dirían. Okay. A ver, creo que falta una persona. No se preocupe. A ver. 3, 2, 1. Ok, muy bien, eso. Está bien, bien, bien. Todo la tuvimos buena. Entonces, en este caso, ¿le podría hacer zoom? No, creo que no. Bueno, así se ve. Tendremos que trabajar con esto entonces. Veamos que el dominio son las X, ¿verdad? Cuando hablamos del dominio, son todos los del eje Y, perdón, todos los del eje X que se relacionan con cualquiera del eje Y, ¿verdad? En este caso, pues digamos, el -2 sí tiene relación, aquí el -1/2 sí está, todo esto está relacionado, ¿verdad? Aquí hay un puntico, entonces alguno podría decir como, no, es que aquí esto es abierto y aquí también está abierto. Sí, pero pues -1 sí tiene una imagen, ¿verdad? Cuando decimos que la X se relacione con el Y, es decir, que tengo una imagen. Entonces, sí, aquí el -1 se relaciona. Sí, sí, aquí tiene un puntico. Entonces sí, pertenece al dominio porque tiene una imagen. Aquí este tiene imagen. Todo este de aquí tiene imagen. Y aquí no. Aquí es donde se parte. Cuando llega al -2, perdón, al 2 positivo. El 2 positivo no tiene una imagen, entonces no puede pertenecer al dominio de la función. Y ya todo esto, el resto sí tiene imagen. Entonces serían todos los números reales, excepto el 2. Muy bien, chiquillos. Vamos a ver, siguiente. Ahí, tengo que dejar aquí. Ya, listo. Ok, siguiente. Como que no se suben los marcadores a veces. Eso está, no sé. ¿Verdad? Vamos a ver. Quiz. ¿Cuál es el ámbito de la siguiente función? Okay, el ámbito. Ya calculamos el dominio con la gráfica. ¿Verdad? ¿Cuál será el ámbito? Pero no salió mucho spoiler con la explicación pasada, pero vamos a ver el ámbito. Ok, bueno, las tuvieron buenas todas, entonces está bien, está bien. El ámbito son, a nosotros para el dominio, hagamos con la misma idea, para el dominio nosotros veíamos todas las del eje X que estuvieran relacionadas con una del eje Y, ¿verdad? En este caso, el ámbito es al revés. Todas las del eje Y que estuvieran relacionadas con una en el eje X, es decir, que tuvieran preimagen. Entonces, si nos ponemos en el -4, sí, el -4 sí tiene. En el -3, sí, también tiene. Este de acá, sí, también tiene. Este de acá, lo podemos hacer con cualquiera que va a tener una preimagen. Entonces, pues sí, esta es efectivamente todos los números reales, es decir, el ámbito de la función 2x-1, en este caso serían los reales. Súper bien, en esta vamos bien. Ya sabemos calcular el ámbito con la gráfica. Nada más ver cuáles tienen primaria. Siguiente. Dice, pregunta 8. Punto de intersección con el eje Y de la misma gráfica. ¿Okay? Punto de intersección con el eje Y. Aquí hay... ok. Aquí creo que el azul era con el eje X, más bien. Recordemos que el eje Y es el que está... esto es vertical. ¿Okay? Y el eje X es el que está horizontal. Recordemos, en este caso nos pedían con el eje Y, que era este puntito de acá. Este puntito de acá. ¿Sí? Y bueno, en este caso nadie lo falló, creo que sí lo tienen ese bien clarito, pero al momento de dar las coordenadas se da primero la coordenada X y luego se da la coordenada Y, ¿verdad? Alguien, eso a mí también me pasa mucho que me confundo, entonces este punto le digo como el -1,0, pero no, porque el -1,0 sería este de acá, ¿verdad? -1 en X y 0 en Y.
Entonces hay que tener un cuidadillo con eso. Pero ¿qué dice? Ok, entonces en identificar coordenadas estamos súper bien. ¿Okay? Nada más ahí nos falló el eje en ese caso. Vamos a ver, ahí, suave para borrar los, bueno, aquí siguiente, para borrar los dibujitos, nada más ahí, listo. Ok, vamos con la siguiente, la 9. Okay, el ámbito de la siguiente función. Ok, bueno, ya sabemos cómo calcular el ámbito con una gráfica. Entonces hagámoslo con esto. Son todas las que tienen preimagen. Vamos a ver. Esta quizá estaba un pelín más complicadita, pero vamos a ver cómo nos va. Ok. Espero que también los que están en casa, bueno, los que están fuera del juego, porque todo el mundo debe estar en casa, espero, eh, también lo estén realizando, ¿verdad? Ok, ok, vamos a ver. El ámbito de la función. Veámoslo con la gráfica. Tenemos, primero, otro colorcito, este. Primero tenemos aquí el -1. Sí tiene una preimagen. Bueno, que son todas estas de acá, ¿verdad? Del 1 hasta el infinito son todas preimágenes de 1. Es decir, que si evaluamos 1 en la fórmula, en este caso no hay, ¿verdad? Pero que el resultado nos va a dar -1. ¿Okay? Entonces, -1 forma parte del ámbito. Sabemos que sí. Todos los números que hay acá, pongámosle -1/2, -1/3, -1/5, lo que sea, ¿serán parte del ámbito? Pues pareciera que no, porque no hay ningún puntito aquí que podamos relacionar con eh, con estas imágenes, ¿verdad? Serían, en el Y son imágenes. Entonces, pues no, del -1 al 0, o sea, este intervalito de acá, bueno, no me quedó tan bonito, ustedes me entienden, este de acá, no forma parte del ámbito, ¿verdad? Porque no hay ningún número que evaluado, ¿verdad? Me dé algún resultado en ese intervalo. Entonces ese no podría formar parte del ámbito. Y por último, bueno, el 0, ¿verdad? Llegamos al 0 y parece que sí, ya el 0 tendría una relación que sería el puntito 0,0, digamos. Aquí el 1/2, digamos, tiene dos preimágenes, entonces sí es parte del ámbito. Este de acá también tiene dos preimágenes y sería parte del ámbito. Y aquí el último, el 1, pues aunque aquí salga como abierto, de este lado también tiene muchas preimágenes, entonces sí formaría parte del ámbito. Entonces, el resultado final sería -1 y el intervalo que va de 0 a 1, que es la respuesta esta, la verde, que pusieron de 0 a 1, unión con -1. ¿Sí? Bueno, vamos a ver con el siguiente. Ahí vamos, racha más alta. Ah, bueno, súper bien, ahí. Vamos bien, vamos bien. Ok, de las siguientes opciones, ¿cuál tiene solo funciones? Vamos a ver cómo están con el concepto de función. ¿Qué es una función y qué no es? Bueno, ahí la ya salió muy pegadita, pero espero que la puedan diferenciar. Creo que les di muy poco tiempo, lo siento. Ok, aquí sí, les tuve que haber puesto un poquillo más de tiempo porque era de leer, me di cuenta y el final. Pero bueno, vamos a ver mostrar contenido. Ah, no, es que no hay. Ok, sí, efectivamente, estas son las que tienen, las que son funciones, ¿verdad? F de X igual a algo, o F de K, F de Y, F de lo que sea, G de H, G de algo, pero que estén relacionándose, ¿verdad? Este caso de acá, bueno, es que me sale como oscurito. Digamos, X igual 3, eso no es una función, eso es una ecuación, ¿ok? Recordemos que para que sea función
tiene que estar, bueno, el simbolito de función, f o g o h, o como se llama la función, y relacionando una variable, ¿verdad? Que tenga que tener una variable independiente y luego una variable dependiente. Nada más, este era para saber el término de función. ¿Ok? Vamos con el siguiente. Ok, vamos bien. Ok, vamos por la mitad ya. Dice, que una función sea creciente o decreciente hace referencia a puntos de intersección, monotonía, concavidad. Sí. O sea, creciente o decreciente. Muy bien. Monotonía. ¿Ok? La monotonía es el concepto matemático que se utiliza para decir si es creciente o decreciente. Entonces, para cuando estén en el examen, recuerden, si les preguntan la monotonía de una función o la monotonía en tal intervalo, ustedes dicen, ¿crece o decrece? ¿Okay? Esto es de conceptos teóricos. Siguiente. Okay. ¿Verdadero o falso? Los intervalos de monotonía se dan cerrados. Los intervalos de monotonía se deben de dar cerrados. Es decir, que de aquí a aquí es creciente y de aquí a aquí es decreciente. Eso se da cerrado o abierto. Sí, falso. Los intervalos de monotonía son cerrados. Perdón, son abiertos. ¿Okay? No se incluye el puntico final. ¿Okay? Eso, pues, por definición. Teóricamente hablando, siempre que hay intervalos de monotonía que les digan, no sé, en cuál intervalo la función, en cuál o cuáles, porque puede ser más, la función es creciente, digamos. Ustedes los intervalos los dan así, para afuera, abiertos. ¿Okay? Nunca incluyen los extremos. Okay, siguiente. Dice, para realizar una reflexión en el eje X, okay, reflexión en el eje X, debo convertir f de x en... Si yo quiero reflejarlo en el eje X, ¿qué tengo que hacer? Reflexiones. Ok. Sí. Definitivamente. Ok. Hay que añadir un menos antes de la función. Es decir, si yo tengo que la función es x más 2, la reflexión en el eje X, ¿verdad? Reflejarlo es que si aquí sale arriba, entonces va a salir aquí abajo. O si sale aquí, sale aquí. O sea, reflejado, pero como si este fuera el espejo, ¿verdad? El eje X. Y para realizar eso, pues sí, se tiene que añadir un menos. El menos lo que hace es, si está en 1, pasa a menos 1. O si está en 2, pasa a menos 2. O lo que sea, pero sí. ¿Ok? Entonces, muy bien. Vamos muy bien con los conceptos. ¿Ok? Uy, ya se están peleando el podio ahí entre los dos, como que va bien. Va bien, va bien. Está buena la competencia. Ok, para realizar una reflexión en el eje Y. ¿Ok? Ahora, en el eje Y, ya la tenemos en el X. En el eje Y, ¿cómo hacemos? El eje Y, recordemos que es el que está vertical. Ok. Ok. ¿No? Pues súper bien, ¿verdad? ¿Qué les diré? Sí, efectivamente, para que en vez de estar aquí, que está acá, recordemos, reflexión en el eje X es de arriba pasa abajo. En el eje Y, de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda. Y hay que hacer la X, le ponemos un negativo, y ya con eso hacemos la reflexión. Muy bien. Vamos volando, chiquillos. ¿Verdadero o falso? La función par se cumple lo siguiente. La función es par. Recordemos, ¿qué era una función par? Tan, 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 tan. Función par. Uy, ok. Creo que sí, el concepto de función par y impar a veces confunde un poquito. Pero bueno, en general, la función par es aquella que las imágenes, aunque sean opuestas, van a dar el mismo resultado. Es decir, si yo evalúo 1 y menos 1, entonces, que me dé lo mismo, digamos, como en la función x al cuadrado, que 1 al cuadrado es 1 y menos 1 al cuadrado también es 1. Entonces,
si para todo X se cumple eso, ¿verdad? Que tanto el positivo como el negativo dan el mismo resultado, entonces es par. ¿Ok? Listo. Ah, bueno, y para que sea, bueno, uy, no les voy a decir impar porque no sé si la añadí, entonces les estaría haciendo spoilers, si no luego la vemos. Pero sí, recordemos muy bien el significado de función par e impar, porque va a salir bien el examen. Okay. Vamos a ver. Okay. Uy, van empatados. Oiga, creo que en Kahoot nunca había pasado eso, pero el podio va empatado. Ok. Bueno, siguiente pregunta. Dice, si f de x es igual a x más a y g de x es igual a raíz de x, entonces la composición de f y g, ¿cuál sería? Creo que también les tuve que dar un pelín más de tiempo, pero bueno. Entonces, ¿cómo sería la composición de esas dos funciones? Vamos a ver, composición. Ok. Uy, estuvo bien dividida esa. Sí, ahí me disculpo, chiquillos, les tuve que haber dado más tiempo en esta, lo siento. Ok. Pero sí, efectivamente, la composición sería f o g, ¿verdad? Que se reescribe como f de g de x. ¿Ok? Es decir, yo evalúo g de x en f. ¿Ok? Cuando estamos en la composición. Y como f de x es igual a x más a, yo lo que hago es cambio x por g de x, que en este caso g de x es raíz, ¿verdad? Es una función raíz. Entonces sería raíz de x más a. ¿Ok? Esa es la idea intuitiva de la composición. Efectivamente, así como la respuesta. ¿Ok? Muy bien a las que lo tuvieron ver. Pero sí, digamos, si hubiera sido al revés, G, o sea, G composición F, porque el orden importa en este caso, entonces sería agarrar F de X y evaluarlo en G, que como G de X es esto, ¿verdad? Entonces yo lo que haría es agarrar X y lo sustituyo por F de X. Entonces sería raíz de F de X, que sería raíz de X más A. ¿Ok? Porque f de x es x más a. Pero bueno, ok. Vamos a, porque ya se nos va a acabar la reunión. Voy a dejar eso ahí en pausa y nos volvemos a conectar al mismo link para seguir jugando porque ya se nos acabó el tiempo de esto. ¿Ok? Intenten, si pueden, no se salgan del Kahoot para que no se les borre el progreso. Entonces, ya volvemos. 30 segundos y ya estamos de vuelta. ¿Ok? Ok, ya. Listo, estamos de vuelta. Creo que sí se ve la pantalla, si no cualquier cosa ahí me detienen. Ok, estamos de vuelta ya con el Kahoot. Vamos a continuar. Vamos al podio. Uy, ok. Ahí va. Tenemos pregunta 17. Para que la función, en este caso la función lineal, sea creciente, ¿qué debe pasar? Para que la función lineal sea creciente. Estos algo teóricos. Ok. Ah, muy bien. Y no, pues todo súper bien. Exacto. La pendiente, en este caso la m, la función, debe ser positiva. ¿Sí? Si m positivo, creciente, m negativo, decreciente. ¿Sí? Ahora, en este caso voy a hacer un paréntesis y voy a proponer un ejercicio. No lo vamos a realizar, vamos. Pero digamos, ¿qué pasa si en el examen les dicen que ocupamos que la función, no sé, 4 menos x, no, perdón, 4 menos, no, 4, perdón, 4 menos, pongámosle 4 menos k, x más 3 sea creciente. Que nos preguntan, ¿cuáles son los valores de k para que la función sea creciente? Ah, ok. Nosotros ya sabemos que para que sea creciente, lo que acompaña a la X, en este caso es una M, ¿verdad? Pero es lo que acompaña a la X, tiene que ser positivo. Entonces, lo que ustedes hacen
es, ok, agarro lo que está acompañando a la X, que en este caso es todo el 4 menos K, y lo pongo mayor a 0. ¿Okay? 4 menos K tiene que ser mayor a 0. ¿Verdad? Tiene que ser positivo. Y no puede ser 0, ¿verdad? Porque si M es 0, entonces ya no es una función lineal, es una función constante. Entonces, mayor estricto a 0. Y aquí despejo, pues sería, bueno, aquí nada más pasamos el K al otro lado, 4 menor a, ¿no? Soy medio disléxico, 4 menor a K. ¿Sí? Esto implica. Entonces, los valores de K para que la función sea creciente, digamos, esto es un ejemplo, serían todos los que vayan de 4, bueno, perdón, porque esto es menor. Entonces, que vayan de menos infinito y lleguen hasta el 4. 4 abierto, ¿verdad? Porque si es 4 cerrado, es igual a 0. ¿Sí? Listo. Bueno, ya ese era un paréntesis, ¿verdad? Un posible ejercicio que les pueda salir. Bien, vamos a continuar entonces. Sí, vamos bien. Siguiente. Ok, ahora, para que dos rectas sean paralelas, ¿qué debe pasar? Para que dos rectas sean paralelas. En este caso, M1 sería la pendiente de una y M2 la pendiente de otra, ¿verdad? Ok, súper bien, exacto. Si son paralelas, tienen la misma pendiente. Ahorita vamos a ver un ejercicio que nos mandaron sus compañeros, que es con esto, ¿okay? Que tiene que decir cuál es el valor de K para que las rectas sean paralelas. ¿Okay? Ese lo vamos a ver ahorita más tarde. Pero muy bien, y tiene el concepto bien, bien definido. Entonces, hay cualquier cosa, ya saben, me detienen, dudas, preguntas, consultas, lo que sea. ¿Ok? Sigamos. Ah, bueno, se me olvidó hacer un paréntesis ahí. Las demás opciones eran, había una que decía M1 igual a menos M2. ¿Okay? Si pasa que una pendiente es el opuesto o el inverso aditivo, es decir, que uno sea positivo y otro negativo, pero es el mismo valor, de otra pendiente, es decir, que una pendiente sea 2 y la otra menos 2, o que una sea 3 y la otra menos 3, por ejemplo. ¿Okay? Si pasa eso, entonces las rectas son perpendiculares, ¿verdad? O sea, forman un ángulo de 90, nada más, para que se acuerden de eso también. Dicen, para calcular la intersección entre dos funciones, debo intersección entre dos funciones. ¿Cómo calculo ese puntito? ¿Cómo sé cuál es ese punto? Okay, ahí les tuve que haber dado más tiempo también, perdón, es que el Kahoot automáticamente pone 20 segundos. Hay algunos que yo sí los cambio, pero luego se me olvida. Entonces ahí me disculpan si ocupaban más tiempito, pero bueno. Exacto, para calcular la intersección, digamos que tengo la recta x más 2 y la parábola, bueno, voy a hacer así, recta x más 2 y la parábola, no sé, x al cuadrado, por ejemplo. Entonces, digamos que es así. Para calcular los punticos, entonces yo hago x al cuadrado igual a x más 2. ¿Okay? Y despejo. Y los valores que me den para x van a ser los puntos de intersección. Ahí luego lo calculo, ¿verdad? Luego podríamos hacer uno de esos, pero bueno, esa es la idea intuitiva, ¿verdad? Igualamos y despejamos la x. Vamos a ver, siguiente. Ok. Vamos a ver, faltan 3 preguntas. ¿Verdadero o falso? Una función es inyectiva si cada y se relaciona solo con un x. Es decir, si cada y tiene solo una preimagen. Ah, ok, muy bien, sí, verdadero. Esto, inyectivo y sobreyectivo, a mí me come demasiado a veces porque confundo los términos, pero parece que los tienen bien dominados. Exacto. Es inyectivo, si aquí tenemos, ¿verdad? El diagramita, ¿verdad? Y solo se relaciona, es decir, que a cada y solo le llega una flechita, ¿verdad? Le pueden llegar 2, 3 o 4, pero ya no es inyectiva, entonces. Muy bien, vamos con la siguiente, entonces.
Ok, faltan dos preguntas. ¿Verdadero o falso? Ok, una función es sobreyectiva si todas las y están relacionadas con al menos una x. Todas las y con al menos una x. Ok, sí, bueno, eso es verdadero. ¿Okay? En la inyectiva pueden sobrar yes. A mí me pueden quedar algunas que no estén relacionadas. En la sobreyectiva no. En la sobreyectiva todas las yes tienen que tener, aunque sea una flechita. ¿Okay? Esto es, en la inyectiva, ¿verdad? Solamente pueden tener una. En la sobreyectiva pueden tener dos, tres, cuatro, todas las que quieran. ¿Okay? Pero mientras no sobre ninguna, todo bien. Eso era la definición inyectiva y sobreyectiva, ¿verdad? Siguiente. Última pregunta. Vamos a ver. ¿Verdadero o falso? Una función inyectiva siempre tiene inversa. Función inversa. Las inyectivas siempre tienen. Ok, falso. Las biyectivas son las que siempre tienen una inversa, ¿verdad? Recordemos que biyectiva es si es tanto inyectiva y sobreyectiva. ¿Ok? Entonces, de hecho, la característica para que una función tenga inversa es que sea biyectiva. ¿Ok? Porque recordemos, digamos, si fuera inyectiva, ¿okay? Puede ser que algunas Y no estén relacionadas, ¿verdad? Pueden ser que algunas no les llega flechita. Entonces, al momento de devolverse, de calcular la inversa, esas Y, pues no salen. O sea, ¿no? ¿Qué hago? ¿Con quién me relaciono? ¿Verdad? Y eso no puede pasar en el dominio. Todas tienen que sacar al menos una flechita. Y en el caso que fuera sobreyectiva, no lo podríamos asegurar porque en la sobreyectiva hay algunas que le llegaban dos flechas, ¿verdad? Algunas yes que le llegan dos, tres, cuatro, los que sean. Entonces, al momento de devolvernos, ¿qué pasa si una y le llegaba dos? Okay, dos flechitas. En este caso tendría que darle, o sea, tendría que estar relacionada con dos x, ¿verdad? Pero esta vez la y sería parte del dominio. Y sabemos que las funciones, como vimos en la primera pregunta, o bueno, de las primeras preguntas, para que sea función solamente tiene que estar relacionada con una. Okay, vamos a ver entonces. Creo que ya estará la última. Ok, sí. Vamos a ver el podio. Ok, en tercer lugar tenemos, bueno, no sabemos los nombres, ¿verdad? Tenemos segundo lugar. Y el primer lugar con 16 preguntas igual. Muy bien, muy bien. Y bueno, los finalistas, muy bien a todos los que participaron. Muchas gracias. Espero que, bueno, por el momento, vamos aquí ya a parar. Siguiente. Ok. Y dejo de compartir acá. Ok. Bueno, esto, el Kahoot del día de hoy, era más con el sentido de hacerlo a modo de repaso. Para, pues, tener bien definidos los conceptos que les podrían salir en el examen del viernes. ¿Ok? Porque pues obviamente las preguntas del examen no van a ser tan basiquitas, digamos. Eso creería yo. Lo que más puede ser que les pase es que tengan que aplicar los conceptos o varios conceptos inclusive en un ejercicio más complejo. ¿Okay? Entonces, bueno, ya eso era la parte del Kahoot. Espero que se hayan divertido ahí también, la competencia, todo. Y que los que no lo hayan podido jugar, pues que al menos sí también estén viendo las respuestas y así. Pero bueno, ok, ya eso era la primera parte de la clase. Ahora sí, nos vamos a poner a lo teórico, digamos, ya con vistas al examen. Primero, sí quería resolver un ejercicio, creo que está acá. Ok, que nos mandó un compañero, que ese es un ejercicio que también es como digo yo, ejercicio de examen. O sea, que podría ser que le salga alguno parecido.
Y esos son los que yo quería ver hoy, para que ya lo tuvieran así como una idea de qué es lo que les podría salir. ¿Okay? Bueno, y el ejercicio es el siguiente. Tiene que ver con el Kahoot también. Tenemos dos funciones. ¿Okay? La primera es la función f, bueno, f de x, que esto es igual a, ok, 7 menos 2k. Aquí ya sale la k. La k está siempre en todos lados nos sale. Ok, más k por x. Más 5. Ok, esta es la primera función. La segunda función, la función g, y dice que la función g es igual a 3 menos 4k, creo que 4k menos 1x. Okay, esto lo tuve que haber ya copiado desde antes. Ahí me disculpan. 4k menos 1, x. 4k menos 1 por x. Ok, tenemos estas dos funciones. ¿Y qué nos pide el ejercicio? Bueno, nos pide determinar los valores de k para que sean paralelas. ¿Okay? Para que estas dos rectas sean paralelas. Recordemos, como vimos en el Kahoot, para que sean paralelas, las pendientes de las dos tienen que ser iguales. ¿Ok? Es decir, esta va a tener, pongámoslo con diferentes colores, este va a tener un M1, ¿ok? Y este va a tener, esta función, la g de x, va a tener un M2, es decir, una pendiente 1 y una pendiente 2. Y lo que tenemos que hacer nosotros es igualar M1, ¿ok? Igual a M2. Ya con eso, sabemos los valores de k para que sean paralelas. Ok, ahora, así a primera vista, alguien podría irse de un solo y agarrar este valor como m. Porque dicen, sí, es lo que acompaña a la x. Ah, pero no solo ese está acompañando a la x, también este de acá, este k. Entonces, pues antes de sacar la m, tenemos que asegurarnos de que esté la función de la forma mx más b. ¿Ok? No, mx más mx, ¿verdad? ¿Ok? Porque pues eso no es la forma correcta de la función lineal. Entonces esto lo vamos a simplificar un poquito. ¿Sí? Trabajémoslo. Tenemos aquí, este tiene x y este tiene x. Entonces podemos sacar un x a factor común, ¿verdad? Que sea x por, ok, en el primer caso tenemos 7 menos 2k, 7 menos 2k, y en el segundo, un k. Entonces, más k en el segundo término. Y esto más 5. Ahora sí, ya nos quedó solamente un valor de m. ¿Mm? Ahora, con el segundo, tenemos un menos aquí, afuera. Entonces, cuando tenemos, alguien podría también llegar y decir, ah, sí, el m es, bueno, este era celeste. Aquí. Alguien podría llegar y decir, sí, sí, el m es 4x menos 1, vámonos con ese. Ah, pero te estás comiendo el signo. ¿Okay? Hay que tener mucho cuidado con eso. El m es todo lo que acompaña a la x. ¿Okay? Y en este caso, el menos es parte del paréntesis. Aunque esté afuerita, ¿okay? El menos es de ese paréntesis. Entonces, lo tienen que incluir. Esto o sea, lo podemos agarrar como menos 4x menos 1 o lo podemos distribuir el menos y que sea 1 menos 4k por x. Aquí lo que hice fue el menos multiplicarlo por el 4x y multiplicarlo por el 1. ¿Okay? Eso, una distribución. Okay. Ahora, bueno, esto de aquí arriba, la pendiente de la primera f, lo podemos simplificar un poquito. Podemos, porque pues menos 2k más k es menos k. Entonces nos queda 7 menos k por x más 5. Ok, listo. Ahora sí, ya que tenemos las dos funciones de la forma mx más b, que ese sería nuestro primer paso siempre, asegurarnos de que esté de esa forma. Ahora sí ya podemos calcular los valores de k. Okay, tenemos m1, que es 7 menos k. 7 menos k. Y m2,
aquí esto igual. M2 es 1 menos 4K. 1 menos 4K. Si alguno no lo ve porque está muy claro, me dice y le cambiamos el color. No se preocupe. 1 menos 4K. Ok. Ahora, cuando ya tenemos esta ecuación montada, ahora sí ya podemos averiguar cuáles son esos valores de K. ¿Ok? Ahora, bueno, pasemos todos los K del mismo lado. Ese sería 4K menos K. Veamos las K de este lado. Y el otro, pasemos el 7. Sería 1 menos 7. ¿Sí? Ah, bueno, esto, perdón, se me olvida siempre. Los implicas, chiquillos. Recuérdense siempre de poner los implicas. Si lo están haciendo así, por si acaso. Yo no sé qué tan estrictos sean los profesores, pero a mí sí me bajaron puntos por no poner implicas. Entonces, nada más para que lo tengan bien pendiente. Ok. Y bueno, pues simplificamos un poquito. A 4K le quito un K, entonces son 3. Y a 1 le quito 7, entonces es menos 6. Y esto implica entonces que K va a ser igual, dividido por 3 a ambos lados, ¿verdad? K es igual a menos 2. ¿Sí? Y esa sería la respuesta. Para que la función f y g sean paralelas, K debe ser igual a menos 2. Y lo podemos comprobar. Veámoslo. En este caso, si K es menos 2, sería 7 menos menos 2, que es 7 más 2, ¿okay? Que sería 9. Y en el G sería 3, bueno, no, perdón, dentro del paréntesis es 1 menos 4 por menos 2. Y menos 4 por menos 2 es 8 positivo. Entonces sería 1 más 8. Y esto es 9. Y aquí ya podemos ver, efectivamente, las pendientes son iguales, son 9, ¿verdad? Para el caso cuando K es igual a menos 2. ¿Ok? Bueno, espero que cualquier cosa me avisan. Cualquier duda y así, con este ejercicio. Este es un ejercicio que probablemente les salga alguna idea parecida en el examen. Ahora, si quisieran, más bien, agarrando este mismo ejercicio para hacer otros ejemplos, si quisieran que en vez de que las rectas sean paralelas, que sean perpendiculares, nosotros usamos la fórmula o el teorema de la perpendicularidad, que es que la primera pendiente tiene que ser el inverso aditivo o el opuesto, o como lo llamen, de la segunda pendiente. ¿Okay? Entonces, menos m sub 2. ¿Okay? Hagámoslo con este. No lo he hecho, pero lo podemos hacer ahorita, como estamos. Entonces, encontremos los valores de K para que sean perpendiculares. Es el mismo proceso. Sustituimos las pendientes. 7 menos K tiene que ser igual. Solamente que ahora le ponemos un menos. Menos M sub 2. ¿Ok? Y M sub 2 habíamos dicho que era 1 menos 4K. 1 menos, perdón, menos 4K. Yo les digo, el 4 y el K, el 8 y la Q se me confunden demasiado. A veces hay que tener cuidadillo con eso. Ok, ahora, perdón, implica. Pues implica, chiquillos. Ahora, bueno, este menos lo podemos distribuir en el paréntesis para que nos quede 7 menos K es igual a 4K más 1. 4K más 1. Ahora, pasemos todas las K del mismo lado. Aquí lo que estamos haciendo es despejarla acá, ¿verdad? Nada más, por si acaso. Esto es menos 4K menos K es igual a 1, perdón, a menos 1. Menos 1, ¿verdad? Aquí se me olvidó, porque el menos se distribuye con todo el paréntesis, ¿verdad? No solamente con el 4K. Entonces, el 1 está positivo, pasa a negativo. Ok, entonces, menos 1, menos 7. Esto se implicaría menos 5K, ¿verdad? Menos 4, menos 1K es menos 5. Y menos 1, menos 7, que es menos 8. Y para finalizar, pues dividimos por 5 y nos quedaría que K, bueno, aquí podemos cancelar los negativos, inclusive, que K es igual a 8 quintos.
¿Sí? Entonces, usando el mismo ejercicio, ya tenemos que para que sean paralelas, tiene que ser igual a -2. Y para que sean perpendiculares, tiene que ser igual a 8/5. ¿Mm? ¿Por qué? Porque pues utilizando estas formulitas. Ok, espero que haya quedado todo bien. Cualquier cosa me avisa. Voy a guardar esto como... ya se guardó. Ok, bueno. Ok, entonces vamos a continuar ahora con la segunda duda del día de hoy. ¿Sí? Tenemos, bueno, ya este whiteboard ya lo había guardado. Entonces vamos a forrarlo todo y vamos a empezar con el siguiente. ¿Okay? Tenemos que encontrar dominio y ámbito de las siguientes funciones. Bueno, vamos a empezar con la primera. Sí, es dominio y ámbito, ¿verdad? Okay. La primera función, f de x, no, g de x. Bueno, eso, el nombre no me importa tanto, pero hagámoslo como g de x igual a 1 sobre valor absoluto de x menos 2. ¿Ok? Valor absoluto de x menos 2. Empecemos con el dominio. ¿Sí? Recordemos, como vimos en el Kahoot, las restricciones del dominio, que era si está dentro de una raíz o si está en el denominador. ¿Ok? Digamos, voy a poner otro ejemplo que no dije antes, pero si tuviéramos como raíz de 2, por ejemplo, ahí no hay una x adentro. ¿Okay? Entonces no hace falta hacer nada con ese, como, sí, es que 2 tiene que ser positivo, porque 2 siempre va a ser positivo, ¿verdad? Entonces, cuando no hay ninguna x involucrada, ¿okay? En este caso sí, pero cuando no hay, entonces no se preocupen por eso. O que en el denominador haya un 2 por 40 menos 50, algo así, lo que sea. Mientras no esté la x involucrada, no tienen que hacer nada al respecto. Entonces, empecemos con esto. 1 sobre valor absoluto de x menos 2. Dominio. ¿Okay? Dominio de G. La única restricción que tenemos en este caso sería que x menos 2, bueno, el valor absoluto, tiene que ser diferente de 0. Entonces, vamos a hacer valor absoluto diferente de 0. ¿Okay? Esto es, recordemos, para el valor absoluto salían dos casos. ¿Sí, verdad? Salían dos casos. Salía x menos 2 cuando x era positivo. No, pero cuando x menos 2 era positivo y menos x menos 2 cuando x menos 2 era negativo. Pero como en este caso queremos que sea 0, 0 no es ni positivo, ni, bueno, es neutro, entonces solamente podemos quitar el valor absoluto, porque no va a existir como valor absoluto de 0 y valor absoluto de menos 0. ¿Entienden la idea? Entonces aquí solo podemos quitar el valor absoluto. Entonces, x menos 2 diferente de 0. Esto implica entonces que x tiene que ser diferente de 2. Entonces, el dominio sería todos los números excepto el 2, que se podría escribir de varias formas. Se puede escribir menos infinito a más infinito menos 2. ¿Okay? Pueden salir de esta forma o reales menos 2. O ya está la más larga que es como de menos infinito hasta 2 abierto, unión de 2 abierto hasta más infinito. Y creo que ya estas serían las tres funciones, las tres formas en las que les podría salir ese mismo dominio. Pero todas son la misma. ¿Okay? Yo personalmente uso esta, que es la más cortica, pero eso es completamente preferencia de ustedes. Okay. Ahora ya tenemos el dominio. Tenemos que calcular ahora el ámbito. Vamos a hacerle aquí una rayita nada más como para separarlo de que ese era el dominio. Ahora vamos con el ámbito. Recordemos que para el ámbito tenemos tres pasos. ¿Ok? En este caso, el compañero que mandó el ejercicio no, o sea, no se especifica si va como de reales a reales o así. Pero bueno, ya el dominio sabemos que va de reales a menos 2. El conjunto de llegada no sabemos. Entonces, bueno, vamos a ver. Va de reales menos 2 a
el ámbito. Bueno, no, al conjunto de llegada. Pongámosle A. Ok. Nada más para entenderlo para este ejercicio. Entonces, empieza. Primer paso. Primer paso para encontrar el ámbito, la existencia de un X. ¿Ok? Al menos, no, perdón. Las restricciones iniciales. Ay, no me hagan caso. ¿Ok? Restricciones iniciales. El primer pasito para calcular el ámbito de una función. ¿Ok? Restricciones iniciales. No las voy a escribir todo, nada más voy a poner rest de Y. ¿Ok? Las restricciones iniciales era, igualamos un Y a la función, Y igual a 1 sobre X menos 2, valor absoluto, y había que ver cuáles son los valores que Y no puede tomar en esta función. Entonces, bueno, ya se nos va a acabar el tiempo ahorita. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a tomar el receso, porque ya llevamos casi que una hora sin parar. Entonces, pues, creo que están un poquillo cansados. Entonces vamos a hacer el receso de unos 10, 15 minutos y volvemos a encontrar el ámbito para que no nos quede cortada la idea nada más. ¿Okay? Entonces volvemos, son las 2:15. Volvamos a las 2:25. ¿Okay? Entonces ahí nos vemos ahorita. Ok, bueno, ya volvimos del descansito. Vamos a continuar. Estábamos calculando el ámbito de esta función. ¿Okay? Recordemos el primer paso, restricciones iniciales. ¿Okay? Para las restricciones iniciales, igualamos el y o un y a la función, que en este caso es 1 sobre raíz de x más 2. ¿Okay? Ahora, vamos a analizar cuáles son los valores que podría tomar y, o si es más fácil, los valores que del todo no podría tomar. ¿Ok? Entonces, de una vez, o sea, solo viendo que es una fracción, nosotros podríamos inferir que y nunca va a ser 0, ¿verdad? Porque 1 sobre x o 1 sobre lo que sea, nunca nos va a dar 0, ¿verdad? Sería 1 sobre 0. Ah, pero 0 no puede estar en el denominador. ¿Ok? Entonces, de una vez sacamos el 0. Ahora, vemos que abajo tiene un valor absoluto. Recordemos, ¿qué nos decía el valor absoluto? Que el valor absoluto es, tome nada más la cantidad del número sin importar su signo. ¿Okay? Es decir, si es negativo, lo convierte a positivo. Si es positivo, lo deja igual. Pero la idea general del valor absoluto es que nunca es negativo. ¿Ok? Entonces, de las restricciones iniciales tenemos dos cosas. Uno, que y no puede ser 0 porque hay un x en el denominador, y que y siempre es positivo porque hay un valor absoluto. ¿Ok? Entonces, solo de restricciones iniciales tenemos dos cositas. Lo podemos escribir de varias formas, pero lo que yo les pondría es que y pertenece a reales positivos, porque estos son reales, o sea, del 1, 2, 3, 4, es decir, son todos los positivos menos el 0. Si mal no estoy, reales positivos excluye el 0. Pero si no están seguros, pueden poner reales positivos menos 0. Pero el 0 no es positivo, el 0 es neutro. Entonces, yo lo pondría así, que y es positivo, pero sin el 0. ¿Ok? Entonces, ese sería eso. O otra forma que lo podrían hacer, disculpen ahí, otra cosa que la podrían hacer es que y pertenece a, y lo ponen en intervalos. Eso es completamente válido. Que vaya de 0 a más infinito. ¿Okay? Que es exactamente lo mismo. Que es todos los números positivos excepto el 0. ¿Okay? Entonces ya tenemos el primer paso, que son las restricciones iniciales. Vamos a ver los dos pasos que quedan. El segundo pasito es existencia del X. Ahora sí la existencia. Yo lo pongo así, existencia del X, pero ustedes obviamente lo escriben ya más elaborado, ¿verdad? Segundo paso. Hay que demostrar que al menos hay un X que cumple esta ecuación, que Y es igual a 1 sobre valor absoluto de X más 2. ¿Ok? Es decir, tenemos que despejar el X, que nos quede X igual a algo. ¿Ok? Ahora, bueno, despejémoslo normal.
Primero, pues el denominador, nosotros cuando despejamos los denominadores no nos gustan, ¿ok? Siempre buscamos eliminarnos los denominadores. Entonces, los mandamos a multiplicar. Tenemos y multiplicado por valor absoluto de x más 2 igual a 1. ¿Sí? Ahora, cuando yo dije que no nos gustan los denominadores, me refiero a lo que queremos despejar, ¿verdad? Porque ahora sí vamos a tener que crear un denominador, ¿verdad? Pero este que es con el y, que sea valor absoluto de x más 2 es igual a 1, ay, aquí se me olvidó cerrar, es igual a 1 sobre y. Ahora, el denominador es un y, ¿verdad? El y no nos importa, porque eso no es lo que estamos despejando. Ok, entonces nos queda valor absoluto de x más 2 es igual a 1 sobre y. Ahora, aquí es donde viene la parte que quizá algunos se podrían quedar pegados. Pero es, ¿cómo hago yo entonces para quitarme ese valor absoluto? ¿Sí? Bueno, recordemos las propiedades. Teníamos, voy a hacerlo aquí como en una nubecita, por decirlo así, hagámoslo con este color. Qué rico. Una nota, ¿ok? Cuando teníamos valores absolutos, el valor absoluto de x, esto es igual a x cuando x es positivo, ¿ok? Cuando x es positivo. Y valor absoluto es igual a menos x cuando x es negativo, ¿ok? Ah, bueno, aquí positivo o igual a 0, ¿verdad? Cuando es igual a 0 también podemos quitarlo, ¿ok? Entonces, hay que usar esa propiedad. Ahí, ¿saben qué se me olvidó? Los implicas. Yo tanto que hablo y se me olvidan los implicas. Esto espero que de tanto que a mí se me olviden ya haga que ustedes no se les olvide, ¿verdad? Ok, los implicas, siempre recuerdo. Entonces, ¿a esto qué implica? Bueno, tenemos dos posibilidades para este valor absoluto. Para cuando lo que esté dentro sea positivo o cero, o para que cuando lo que está dentro sea negativo. Entonces, en este caso, lo que está dentro del valor absoluto es el x más 2. Entonces vamos a tener x más 2 igual a 1 sobre y cuando x más 2 es mayor o igual a 0. ¿Ok? O vamos a tener otro caso. O menos x, en este caso, menos x más 2, x más 2, cuando, perdón, menos x más 2 igual a, si tengo que completarlo, igual a 1 sobre y, cuando x más 2 sea negativo. ¿Ok? X más 2 sea negativo. Ahora es que aquí yo no puedo seleccionar, ¿verdad? Como para mover todo esto para arribita, creo que no. Select, vamos a ver. O sí. Sí se puede, sí se puede. Sí se pudo. Ok, continuamos. No pasó nada. Ok, ahora, ¿esto qué implica? Bueno, sigamos despejando. ¿Ves? Ya nos quitamos el valor absoluto. Recordemos, para quitar el valor absoluto hay dos opciones, ¿verdad? O sea, es la primera opción cuando sea positivo o la segunda cuando sea negativo. Bueno, aquí para despejar la x, nada más restamos dos a ambos lados. 1 sobre y menos 2. ¿Okay? ¿Cuándo? Y aquí también hay que despejar la x. Bueno, no necesariamente, pero para que quede como más bonito, podemos despejar la x. Cuando x sea mayor o igual a menos 2. Bueno, ahorita vamos a ver, ahorita vamos a ver por qué si lo hacemos de esta forma se hace más fácil. ¿Okay? En el siguiente paso. Y de este lado, pues pasamos el menos o multiplicamos por menos 1 a ambos lados y pasamos el menos 2. Lo voy a hacer en un solo paso para que nos quede así con capítulo para terminarlo. ¿Okay? O x es igual a menos 1 sobre y menos 2. ¿Okay? Si alguno tiene problemas con este paso, me avisa y lo explicamos más detalladito. ¿Okay? Y esto cuando x sea menor a menos 2. ¿Okay? Ahora sí, ya hemos probado la existencia de un x. Es o 1 sobre y menos 2 o menos 1 sobre y menos 2. ¿Sí? Ah, no, esto aquí es más 2, perdón, más 2. ¿Sí, verdad? Porque aquí el menos pasa aquí
y yo luego el menos 2 lo paso acá a positivo. Ajá, ajá. Bueno, ve, yo por hacerlo rápido me equivoqué. Entonces, también les insto a ustedes en el examen, tómenselo con calma, pasito a pasito, no hay prisa. Los cuadernos no son infinitos, pero al menos hay varias hojas, entonces no se preocupen, ¿ok? Entonces ya, hemos demostrado la existencia del X. Entonces, con esto, vamos bien. Y bueno, podemos ver qué restricciones habría. Bueno, que Y no puede ser 0. Esa sería la restricción, pero ya esa restricción la tenemos aquí metida. ¿Sí? Entonces, en este caso, quedamos hasta acá. ¿Sí? Que Y diferente de 0. En este caso, perdón, Y diferente de 0. ¿Sí? Esto es lo que nos dice el segundo paso, esto es lo que nos dice el primero, pero como el segundo ya está contemplado en el primero, entonces lo podríamos dejar así como estamos, no hay que hacer la gran cosa. Ahora digamos, por ejemplo, si aquí nos hubiera dado que Y tiene que ser diferente de 4, por ejemplo, ahora sí, aquí lo tenemos que meter, ¿verdad? Porque sería Y pertenece a este intervalo menos el 4. Pero como en este caso no nos salió, entonces lo dejamos hasta acá. Ok, ¿dudas con la existencia del X? En esta movida que hicimos ahí, bien raro. Sí, creo que todo bien. Entonces ahora solamente nos falta el último paso, que es la permanencia en el dominio. Recordemos que el dominio era R-2, ¿ok? Que ese R-2, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan que nosotros lo habíamos escrito como de una forma muchísimo más larga. Bueno, no muchísimo, pero más larguita. Esto voy a correrlo un poquito. De hecho, esto lo vamos a ver. Lo habíamos escrito de esta manera, que el dominio era de menos infinito a 2, unión, pero menos 2, no, era 2, menos 2, ajá. Reales menos 2. Aquí hay un errorcito, déjenme y ya lo corrí. Es reales menos 2. ¿Ok? Ok. ¿Qué va? De menos infinito a menos 2, unión menos 2 a más infinito. ¿Ok? Vamos a escribirlo de esta manera, porque para hacer la permanencia, el paso 3, que es la permanencia, que creo que lo voy a tener que hacer en otra página, para hacer eso hay que hacer dos casos. Para cuando X sea menor a menos 2, que es este intervalo de acá, y para cuando X, no, perdón, mayor, cuando X es mayor o igual a menos 2, que es este intervalo de acá, bueno, en este caso no puede ser igual. Okay, ahí metí la pata, no puede ser igual, es cierto. Habíamos dicho que X no podía ser igual a... Ok, bueno, ahí disculpan, okay. No puede ser igual a menos 2, ¿verdad? Porque si ponemos menos 2 aquí nos da 0. Entonces, cuando X sea mayor estricto, ok, hagamos como que no pasó nada. Cuando X sea mayor estricto a menos 2, es usando este intervalo de acá. Y el segundo caso es cuando X sea menor a menos 2, que sería utilizando este otro intervalo de acá. ¿Ok? Entonces, voy a guardar esto porque creo que tendríamos, vamos a ver si se guardó aquí el whiteboard. Ok, ok, bien. ¿Se Y me escucha? sí, Disculpa, una pregunta. Es que me enredó un toque. ¿Por qué razón en la parte de restricciones iniciales del Y, por qué no se pone también el -2? porque ya sí puede ser menos, perdón, ya no, o sea, a ver, en este caso de acá, recordemos Bueno, que el yo que digo, yo no, digo quitándolo, porque no se señala ahí como que no puede ser -2 que Y no puede ser, la es parte que, del Y. mira, Y no puede ser ningún número negativo, de todas maneras. El que no puede ser menos 2 es el X. ¿Ok? X puede ser cualquiera menos 2. ¿Ok? Porque si X toma valores el valor de menos 2, esto se indefine.
Ok, entonces ahí lo único que no puede ser Y es que su denominador, perdón, sea cero. Lo único. Ajá, que esto sea Ok, cero, exacto. Pero, ok, ok. también, como en este caso, es un valor absoluto, entonces nos dice que todo esto siempre va a ser positivo. Es decir, que Y siempre va a ser positivo. Entonces, aquí podríamos escribir, obviamente, Y es reales positivos menos el -2, pero el -2 no está en reales positivos. Entonces, no haría falta hacer como esa especificación, ¿verdad? Ahora, eh, podría haber un caso donde sí, el Y no puede ser tal número, bueno, no sabría algún ejemplo que te podría decir ahorita, pero en ese caso sí habría que decir, ok, no puede ser, no sé, 4 por ejemplo, y ahí sí lo ponemos. Pero en restricciones iniciales, son restricciones iniciales de Y, vamos a especificar aquí, de Y, no de X, porque las de X es solamente que X no sea -2. De Y es que Y sea positivo y diferente de cero. ¿Quedó más clara la idea? Sí, sí, por allá. Bueno, está bien. Si no, cualquier cosa, ya sabes, ahí me mandas un mensaje y lo vemos más tardecito, si quieres. Está bien. Bueno, ¿en qué habíamos quedado? Ok, voy a guardar este y vamos a empezar una pizarrita. Bueno, vamos a borrar esto de acá. Me voy a quedar nada más con la parte de abajito. Esto lo vamos a borrar. Esto también. Esto también. Ejercicios iniciales. Esto también. Y vamos a quedar con esto de acá. Ok. Tercer paso, la permanencia de, vamos a poner aquí, permanencia de X en el dominio. ¿Ok? En dominio de... Bueno, lo pude haber hecho con el texto, pero ya lo hicimos, ya porque. Ok, para eso tenemos dos casos. ¿Ok? Cuando X es mayor a -2 y cuando X es menor a -2. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer el primer caso. ¿Okay? Aquí le pueden poner caso 1. ¿Okay? Caso 1. Vamos a nada más a separar un poquito. Ahí disculpan la letra de escritor. Ok, primer caso. Cuando X es mayor a -2. ¿Ok? Ahora, cuando X es mayor a -2, tenemos esto de acá. X es igual a 1 sobre Y menos 2. Entonces vamos a sustituirlo. Porque nosotros lo que nos interesa es saber en qué intervalos está Y, no en qué intervalos está X. Entonces podemos hacer esa sustitución. 1 sobre Y menos 2 tiene que ser mayor a -2. Ahora, procedemos a despejar la Y. Primero, este -2 como que nos está incomodando un poquito. Entonces lo vamos a mandar a sumar, o sumamos 2 a ambos lados, que es, bueno, si es -2, ¿verdad? X igual a... Voy a revisar un toquecito el apunte, nada más porque para estar bien seguros de que no nos comimos ningún signo. Es x menos 2, entonces aquí 1, ya esto pasa para acá, esto pasa para acá, sí, creo que sí. Ok, entonces y tiene que ser, 1 sobre y tiene que ser mayor, es que me da miedo porque es mayor a 0. Y luego el y se va a cancelar. Entonces, creo, creo que aquí metimos la pata y era más bien un 1 sobre y más 2. Ahí, chiquillos, suave. Ahí me disculpas. Dame un toquecito más para revisar esto. Bien. Es existencia del X. Hay dos casos. Que X menos 2 valor absoluto, igual a 1 sobre Y. Eso lo teníamos. Entonces, que X menos 2 sea igual. Ajá, 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 ajá. Aquí era un más. Aquí era un más. Ok. Eso lo tengo que corregir en el otro. Y que X menos 2. Ok. Listo, listo, listo. Sí, sí. Esto era un más 2. Ahí disculpa. Ahora,
Ok, esto nos tiene que dar entonces, que es igual a, bueno, obviamente el 2 nos está incomodando, lo pasamos al otro lado, y nos queda 1 sobre y menor a menos 4. Vamos a sacarle una flechita. Bueno, lo podemos sacar un poquito más arriba, para, para que nos dé campito. Ok, esto implica que 1 es menor a menos 4y, ¿sí? O esto implicaría que 1 sobre menos 4 o menos 1 sobre 4, que es lo mismo, tiene que ser, vean que pasamos un negativo a multiplicar o a dividir. Entonces tenemos que darle vuelta a la expresión. Menos 1 sobre 4 tiene que ser mayor a y. Entonces ya tenemos nuestro primer intervalo, ¿ok? Para el caso en el que x sea mayor a menos 2. Ahora, cuando x es menor, vamos a dividirlo nada más como para que se haga bien la diferencia. Ahora, el segundo caso, cuando x es menor a menos 2. ¿Okay? X menor a menos 2. Ahí nada más voy a verificar otra vez que no hayamos metido la pata. Esto era x menos 2 en el valor absoluto, luego lo sacamos como menos x menos 2. Entonces positivo pasa al otro lado a negativo. Y queda menos 1 sobre y menos 2. Ok. Ah, pero yo luego paso un menos. Vean, hay que estar bien volando ojo con los signos en el examen, chiquillos. Si no les pasan las mías. Voy yo donde dejé el lápiz. Voy a corregirlo acá también. Esto era menos x menos 2. Menos x menos 2. Ok, sí. No, ok, sí está bien, sí está bien. Ok, nada más porque y luego imagínense, hacemos todo el proceso y nos comimos un signo desde el inicio y ahora está todo mal. Entonces, ahí sí tendríamos que un problema bien grande. Ok, 1 más 2 menor a menos 2. Ok, listo. Esto implica, sí, vamos a despejar la y. Ok, menos 1 sobre y menor a menos 4. ¿Sí? Menos 4. Y esto implicaría que menos 1 es menor a menos 4 sobre y. Y esto implicaría que un cuarto, ¿verdad? Porque cancelo los menos, pero le doy una vuelta a la desigualdad. Es mayor a y. ¿Sí? Ahora, tenemos ya los dos intervalos. Tenemos y mayor a menos un cuarto, que lo podríamos escribir el intervalo que va de menos un cuarto hasta más infinito. Hasta más infinito. Y un cuarto menor a y. O el intervalo que va de un cuarto hasta más infinito. No, menos infinito. Al revés. ¿Okay? De menos infinito hasta un cuarto. Ok. Listo. Entonces, tendríamos, nada más voy a revisar aquí, ya hicimos el primer paso que es las restricciones iniciales, ya sacamos ya demostramos que al menos existe un X, ¿okay? Y por último, la permanencia de ese X en el dominio. ¿Okay? Entonces, ahora lo que nos falta sería sacar las intersecciones de los tres intervalos que nos habían dado, o sea, como respuesta. En el primero, en las restricciones iniciales, nos había dado que, bueno, más bien, que y pertenece a reales positivos. En el segundo, nos dio que y no podía ser 0, pero eso también es ya incluido acá. Y en el tercero nos dio dos cosas, que y está en este intervalo de menos un cuarto a más infinito y que y está de menos infinito a un cuarto. ¿Okay? Entonces,
si hacemos la línea de tiempo, digo yo, si hacemos la recta numérica, esto sería, aquí ponemos menos un cuarto, aquí ponemos un cuarto. Entonces, el primer intervalo va hasta el más infinito. Uy, me emocioné mucho ahí con ese intervalo. Ok, hasta acá. Y el segundo, hasta acá. Entonces, la intersección sería de menos un cuarto hasta un cuarto. Entonces, Y pertenece de menos un cuarto hasta un cuarto. ¿Ok? Y ahora hay que hacer la intersección de estos dos, de reales positivos con el menos un cuarto y a un cuarto. Entonces, eso sería este intervalo, pero solo los positivos. O lo podrían hacer la intersección de menos, perdón, esto lo habíamos escrito como la intersección de 0 hasta más infinito con, perdón, hasta más infinito con, lo voy a copiar, creo que se puede hacer copy-paste aquí, no, con este. Ok, con este de acá. Que el resultado sería entonces de 0 hasta un cuarto. Ok. Estaríamos entonces con este resultado final. Igual, ahorita voy a comprobarlo con GeoGebra, a ver si da. O si no, si es que cometimos algún error con este signo. Yo siento que sí. O sea, siento que en algún lado cometimos algún error con los signos y que no me di cuenta. Pero bueno, si no, este sería el resultado final. Ok. Creo que, bueno, ya van a ser las 3, no nos va a dar tiempo. Es que como les dije, los ejercicios de ámbito son un poquito complejos y, bueno, no complejos, sino que llevan su trabajo. Entonces se podría como alargar un poquito el proceso, pero bueno. No, yo creo que entonces, si tienen alguna duda o así, bueno, perdón, si no tienen alguna duda así, quedaríamos por hoy. Y si no, cualquier cosa ahí me dicen y la vemos ahorita. Sí, antes, uy, Muchas gracias, antes. José. Ajá. Muchas gracias. Vaya. Y por ahí, ahí me están escribiendo, porfa. Recuerden que todo el apoyo que se les pueda dar, aquí estamos, ¿verdad? Entonces, bueno, nos Ok, veríamos. ok. Hasta luego. Hasta luego. Bueno.